en uso actualmente dos métodos para resolver ecuaciones diferenciales eh, desde segundo orden y órdenes superiores, tercer, cuarto orden. Y también, y también existe otro método muy utilizado que es el método del elemento finito para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Una antesala importante para el método de elementos finitos que está ampliamente utilizado en las aplicaciones ingenieriles es el método de diferencias finitas. Un método bastante práctico, bastante interesante para resolver ecuaciones diferenciales. Seguramente para nosotros ecuaciones diferenciales de segundo orden, es decir, para ecuaciones diferenciales de problemas en la frontera. Entonces, veamos un poco qué dice la parte teórica. Dice, la idea fundamental detrás de los métodos de diferencias finitas es reemplazar las derivadas en la ecuación diferencial por aproximaciones discretas y evaluar sobre una malla. Para desarrollar un sistema de ecuaciones. En consecuencia, la aplicación de este método consiste en reemplazar las derivadas en la ecuación diferencial por aproximaciones discretas. Y aproximación discreta, por lo tanto, significa un cálculo aritmético. Un cálculo aritmético. Pero este método significa evaluar, o lo que es lo mismo, calcular, sobre una malla. Y por lo tanto, al final eso va a llevarnos a plantearnos un sistema de ecuaciones. Normalmente un sistema de ecuaciones lineales. Algo que hemos aprendido a resolver, en capítulo anterior. Bien, entonces, a la pregunta ¿qué hay que hacer? En este párrafo tenemos perfectamente la respuesta, ¿no es cierto? Tenemos la respuesta. ¿Qué debemos hacer para aplicar método de diferencias finitas? Debemos reemplazar las derivadas en la ecuación diferencial por aproximaciones discretas y evaluar, o lo que es lo mismo, calcular sobre una malla para desarrollar un sistema de ecuaciones.
Por el momento no se dice qué tipo de ecuaciones. Seguramente un sistema de ecuaciones lineales. El enfoque de discretizar la ecuación diferencial, en realidad, ese es el enfoque que queremos impartir, es decir, de discretizar la ecuación diferencial. Ese es el enfoque. ¿Y cómo discretizamos? Reemplazando las derivadas en la ecuación diferencial por aproximaciones discretas. Ese es el enfoque. El enfoque de discretizar la ecuación diferencial también se utilizará en el capítulo siguiente sobre ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Un tema, por cierto, muy las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no se pueden resolver mediante métodos manuales. Entonces, qué interesante que ese tipo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, un solo ejemplo hemos presentado al respecto al inicio de la lección de resolución de ecuaciones diferenciales. Qué interesante que puedan resolverse, ¿no es cierto? Aunque no importa, a través de métodos numéricos. Entonces, aprender el método de diferencias finitas es realmente importante, ya que existen muchos problemas, muchísimos problemas de aplicación ingenieril, donde el modelo matemático que mejor representa a un problema físico real puede ser una ecuación diferencial. Puede ser una ecuación diferencial. Y si el problema se plantea no solamente en una dirección, como sucede con el eje de las abscisas, dirección X y solución de acuerdo a coordenadas que vamos calculando, sino que se presenta en una superficie, que puede ser cuadrada, puede ser rectangular, o puede ser una superficie esviajada, donde tendremos dos variables independientes, ¿no es cierto? Tendremos dos variables independientes. Aquí, por ejemplo, tenemos una sola variable independiente, que es el valor de t, según estoy observando aquí. Y aquí, el valor de y, ¿no es cierto? Y las soluciones a la ecuación diferencial son, por supuesto, estas ordenadas. Entonces, acá hay una
una sola variable independiente. Pero se pueden tener problemas donde hay dos variables independientes. ¿Y dónde se produce eso? ¿Dónde se produce eso? En este pequeño gráfico que voy a elaborar. Aquí tengo una línea, le voy a poner un color, digamos, bueno, está queriendo aparecer. Vamos a poner este, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, tenemos esa línea. Luego insertamos otra y hacemos así. Insertamos otra y hacemos así. Creo que algo así. Y finalmente insertamos otra línea y decimos así. ¿Verdad? De manera que podemos tener un eje que diga así. ¿Verdad? Otro eje, aunque, bueno, lo dejamos ahí, no hay problema. Así. Un segundo eje que diga así. Y finalmente un eje que diga así, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, acá vamos a tener, aquí vamos a tener pongamos X. Aquí vamos a tener aquí inclinado al resultado, pero bueno, vamos a suponer de que está razonablemente bien. Ahí creo que está un poco mejor. Un poco mejor. Entonces aquí vamos a tener el eje y finalmente y vamos a tener el eje Z. Eje Z.
Entonces, podemos ver que así, también, y también. Ok. Entonces, ¿dónde está la malla? La malla está aquí. Esta es la malla. En realidad es un plano, podemos trazar líneas, por supuesto, podemos trazar líneas que vienen más o menos así. Creo que por ahí. Y a ver, insertamos una más que vaya así. Creo que va mejor. Bueno, podemos dejar ahí, aunque no está muy paralelo. Y consecuentemente, aquí podemos hablar de dos variables independientes, claramente, la variable X y la variable Y, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos refiriéndonos a una ecuación diferencial donde tenemos derivada parcial de z respecto de x, derivada parcial de z respecto de y. Entonces, esto sí, evidentemente, está representando una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Verdad? Bien. ¿Qué dice nuestra teoría? Dice, problemas de valor de frontera lineales. Sea y de t una función con por lo menos 4 derivadas continuas. En el capítulo anterior se desarrollaron aproximaciones discretas para la primera derivada. Entonces, aquí estamos representando a la primera derivada mediante aproximaciones discretas. Utilizando h como una especie de delta, ¿no es cierto? Donde aquí se suma y aquí se resta, dividido entre 2, que es la expresión de derivada de primer orden que nos han enseñado en cálculo 1, más un valor de corrección, porque siendo esta
una derivada calculada mediante aproximación discreta. En realidad, esta es una aproximación discreta en su conjunto, y eso nos da una derivada aproximada que, incrementado con este valor, en este caso utilizando signo negativo, decrementado con este valor, tenemos una derivada exacta. Tenemos una derivada exacta. Por lo que aquí no se ve muy bien esa derivada. Podemos mejorarla incluso, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a mejorar? De la siguiente manera. Impre, vamos a traer aquí y vamos a escribir la derivada de la siguiente manera. A ver, ¿dónde está? 16 no más. Puede ser. Entonces voy a tomar esto y voy a traer por acá. De manera que esto voy a trasladar de nuevo. Control copy y llevo por acá. Digo control V. Entonces se ve claramente de que nos estamos refiriendo a una ahora sí, nos estamos refiriendo a la derivada de y, a la primera derivada de y. Hola. Escucha, aquí estoy en clases hoy. ¿Y ahora? Escucha, ya no he entrado. No, tenía clases, lamentablemente. Sí. Utilizando aproximaciones discretas, la ecuación, o la fórmula mejor, la fórmula que permite calcular la segunda derivada es esta que tenemos acá, utilizando o desarrollando aproximaciones discretas. Y para que aquí exista una igualdad, entonces se suma o se resta, en este caso se suma, un valor de corrección. Una aclaración importante es esta del h al cuadrado. Ambas son precisas hasta un error proporcional a h al cuadrado. H al cuadrado. Entonces, en la ecuación diferencial de problema de valores de frontera, las derivadas podemos reemplazar la primera y la segunda derivada con estas aproximaciones discretas. Para la primera derivada
y la segunda derivada. Dice, el método de diferencia finita consiste en sustituir las derivadas en la ecuación diferencial por sus versiones discretas, que son estas dos, y resolver las ecuaciones algebraicas resultantes, que son más simples, con aproximaciones W sub I a los valores correctos Y sub I, como se muestra en la figura 6. ¿A qué se está refiriendo? Está refiriendo a que la solución a la ecuación diferencial es una función continua. Aquí estamos viendo la función continua, conformada por las ordenadas Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, etc. Y que la solución a la ecuación diferencial mediante el método de diferencia finita nos permiten obtener aproximaciones, no valores exactos, pero aproximaciones W sub I a los valores correctos. Por ejemplo, para Y sub 1, W sub 1, para Y sub 2, W sub 2, y así sucesivamente. Aclarando que no necesariamente por arriba, ¿no es cierto? Estos valores aproximados pueden estar por debajo. Eso es importante aclarar. Las condiciones de frontera se sustituyen en el sistema de ecuaciones donde sean necesarias. ¿Cuáles van a ser las condiciones de frontera? Normalmente dos. La primera condición de frontera y la última condición de frontera. Aquí aclara perfectamente cómo hay solución. Dice, método de diferencias finitas para problemas de valores de frontera. Las aproximaciones W sub I, donde I varían 1, 2, 3, N, aquí están esas aproximaciones para los valores correctos Y sub I, que están sobre la función solución, en los puntos discretos T, 1, 2, 3, etc., se calculan resolviendo un sistema lineal de ecuaciones. Entonces, el camino está perfectamente claro. Aquí debería ponerse y resolver las ecuaciones algebraicas resultantes. Yo diría lineales resultantes. Y eso aclara perfectamente el panorama. Después de las sustituciones, hay dos posibles situaciones. Si el problema de valor de frontera original era lineal, entonces el sistema resultante de ecuaciones es lineal y puede resolverse mediante eliminación de Gauss o por medio de métodos iterativos. Si el problema original era no lineal, entonces el sistema algebraico es un sistema de ecuaciones no lineal que requiere técnicas más sofisticadas. Por lo tanto, esto tengo que borrar, ¿cierto? El párrafo que acabamos de leer nos dice
que para problemas lineales, se plantearán ecuaciones lineales, ¿no es cierto? Entonces el sistema resultante de ecuaciones es lineal y puede resolverse mediante la eliminación de Gauss o por medio de métodos directos. Si el problema original era no lineal, entonces el sistema algebraico es un sistema de ecuaciones no lineales que requiere técnicas más sofisticadas, que hemos aprendido, ¿verdad? No hay problema al respecto. Se iniciará con un ejemplo lineal. Aquí tenemos un ejemplo lineal que dice resolver el problema de valor de frontera, segunda derivada de y respecto de seguramente t, sí, aquí está, respecto de t cuadrado igual a 4y, donde tenemos los valores de frontera, es decir, tenemos este valor, ¿no es cierto? Y es 0, 1, por lo tanto es decir que está sobre el eje de las ordenadas, y a 3 unidades de distancia está el valor de y1 igual a 3, en realidad a una distancia, a una unidad de distancia. De 0 a 1 tenemos 3, por lo tanto la curva es en el otro sentido, es hacia arriba. Usando diferencias finitas. Considere la forma discreta de la ecuación diferencial. La forma discreta de la ecuación diferencial. Y segunda igual a 4y, utilizando el formulario de diferencias centradas para la segunda derivada. La versión de diferencias finitas en t sub i es igual a esta segunda derivada, y con 4y que pasa al otro lado, cambiando en vez de y el valor de w, ya que los valores w son los valores aproximados. Dice diferencias centradas. Entonces, tendríamos que venir aquí, ¿no es cierto? Aquí está la segunda derivada. Y estamos reemplazando esta segunda derivada por esta fórmula en aproximaciones discretas. Eso tenemos aquí. ¿Verdad? Ahora lo que sucede es que lo que hacemos es que multiplicamos por x cuadrado, por tanto vamos a tener menos 4 por h al cuadrado multiplicado por b sub i, ¿no es cierto? En consecuencia, aquí desaparece 4 porque estamos multiplicando todo el primer miembro y el segundo miembro también por h al cuadrado. Entonces queda menos 4h cuadrado por b doble sub i, ¿no? Que vamos a juntar con 2 veces b doble sub i. Este valor b doble sub i menos 1 viene acá, y el valor de b doble sub i más 1 viene al final. Entonces simplemente hemos agrupado este con este para generar esta ecuación
o fórmula de cálculo utilizando el concepto de aproximación discreta. Ese es el concepto que estamos utilizando. Plasmado aquí para la segunda derivada mediante este valor, sumando, y dejando de considerar esto que corrige cualquier error, donde obviamente C no conocemos. Entonces tenemos la versión de diferencias finitas en T sub I. Así se llama esto. Versión de diferencias finitas en T sub I. Para n igual a 3, el tamaño del intervalo es h y es igual a 1 sobre n más 1. Ese es el tamaño del intervalo. Y se tienen tres ecuaciones. Si se insertan las condiciones de frontera W sub 0,1 y W sub 1,3, queda el siguiente sistema que debe resolverse para W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Entonces, fíjense, W sub I menos 1 es 1, es este valor. Y luego vienen W sub 1 y W sub 2 utilizando nuestra versión en diferencias finitas de la ecuación diferencial. Luego tenemos, recorriendo un paso a la derecha, vamos a tener W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Y finalmente un paso más a la derecha, donde W sub 1 desaparece y por lo tanto tenemos W sub 2, tenemos W sub 3 y el último valor es 3. Este valor viene acá. Lo que nos genera un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, que son W1, W2 y W3. Al sustituir H, que es igual a 1/4, entonces generamos, si ustedes observan, generamos un sistema de ecuaciones donde este valor de 1 pasa al segundo miembro como menos 1, ¿no es cierto? Aquí vamos a sustituir H por 1/4, todo eso nos va a dar 9/4 para W1 y 1 para W2. Luego vamos a tener el coeficiente 1 de W1, aquí está. Este valor para H 1/4 es exactamente igual a este, para W2, y 1 para W3. W1 es 0, W2 es 1, su coeficiente,
y este valor, que es exactamente igual a los otros, se repite y es menos 9/4. Aquí no hay término independiente, por lo tanto, a la derecha 0. Aquí hay término independiente, por lo tanto, pasando al segundo miembro, menos 3. Entonces, de esta manera, está planteada el sistema de ecuaciones lineal, que vamos a pasar a resolver por cualquiera de los métodos que hemos aprendido. La solución de este sistema por eliminación gaussiana da los valores aproximados de la solución en 3 puntos. W1, W2, W3. La siguiente tabla muestra los valores aproximados W sub I de la solución en T sub I comparados con los valores de la solución correcta Y sub I. Tengan en cuenta que los valores de frontera W sub 0 y W sub 4 son conocidos, ¿no es cierto? Esto es 1 y esto es 3, son los valores conocidos y no se calculan, por supuesto. Las diferencias son del orden de 10 a la menos 2. Es decir, comparando este valor con este valor, este valor con este otro valor y este con este. Para obtener errores más pequeños, deben usarse n más grande. En general, h b menos a entre n más 1 significa 1 sobre n más 1. Y la ecuación de la matriz tridiagonal es de esta manera. La ecuación de la matriz tridiagonal es esta. Si ustedes observan, esta también es una matriz tridiagonal, solo de 3 filas, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Mientras que aquí existen mucho más filas, ¿verdad? Pero el sistema sigue siendo tridiagonal. Así se llama este sistema. Aclara, a medida que se agregan más subintervalos, se espera que las aproximaciones W sub I estén más cerca de las correspondientes Y sub I. Las posibles fuentes de error en el método de diferencias finitas son el error de truncamiento cometido por las fórmulas de diferencias centradas y el error cometido en la resolución del sistema de ecuaciones. Para los tamaños de paso h superiores a la raíz cuadrada del epsilon de la máquina, el último error domina. Para los tamaños de paso h superiores a la raíz cuadrada del epsilon de la máquina, el último error domina. Este error es OH al cuadrado, por lo que se espera que el error disminuya a O a la n, O igual a O de n a la n menos 2
a medida que crezca el número de subintervalos n más 1. Nos estamos refiriendo a este valor. Esta expectativa se prueba para el problema 7. Aquí está el problema 7. En la figura 7 se muestra la magnitud del error E de la solución en t3/4 para diversos números de subintervalos n más 1. Aquí están los subintervalos n más 1. En una gráfica logarítmica, log, el error en función del número de subintervalos es en esencia una línea recta con pendiente -2, lo que significa que el logaritmo del error es aproximadamente igual a el valor del punto inicial, más el logaritmo, más b por el logaritmo de n, donde b es -2. En otras palabras, el error es igual a e, muy aproximadamente igual a k por n a la -2, tal como se esperaba. Bien, me gustaría, por lo tanto, que hagan una captura de pantalla, la primera con este ejemplo, la obtención del sistema de ecuaciones, la resolución del sistema de ecuaciones y luego una generalización para obtener errores más pequeños. Por lo tanto, deben usarse n más grande. Hasta ahí va la captura de pantalla y terminamos acá. Bien, podemos considerar hasta aquí nuestra clase, es decir, suspenderla acá. Hemos resuelto un problema de valor de frontera lineal y luego viene la otra parte, los problemas de valor de frontera no lineales. Un problemas de frontera no lineal es el que estamos observando acá. Como H es dado, por supuesto, este es un dato, entonces podemos observar que tenemos un sistema de ecuaciones no lineales, ¿no es cierto? Con las incógnitas W sub 1, ¿verdad? W sub 2 y cualquier punto fuera, entonces W sub n. Hay una nota que es este tema de convergencia. Y luego la generalización del problema para un valor de n mayor, tal como hemos visto en los problemas lineales.
luego una representación gráfica, y un ejemplo a resolver. Lo dejaremos ahí. Muy bien, hemos ralentizado un poco nuestra materia, la hemos hecho un poquito más lenta en esta semana y la anterior. Hemos bajado un poco el cúmulo y la velocidad, pero como ustedes podrán comprender, seguimos en esa dinámica de ir aprendiendo nuevos métodos. En este caso, el método de diferencias finitas. Un ejemplo bastante interesante. Bueno, vamos a suspender nuestra clase ahora y estaremos pues viéndonos virtualmente en 2 semanas. A cuidarse, jóvenes, y a estudiar.